Buenas tardes, estimados estudiantes. Profesora, muy buenas tardes. Logran observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado, ya que es la última sesión, ¿sí? A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿De qué temas hemos venido desarrollando? ¿Qué temas hemos visto? ¿Qué es lo que han captado? ¿Qué tema? A ver, ¿quién me podría manifestar quizás de algún tema que haya comprendido a la perfección? A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar? Pérez Alberto Aquino, Ricky, Julie, Erlinda, Lorenzo. A ver, ¿quiénes estuvieron atentos a la clase? Que me podrían manifestar respecto a lo que hemos trabajado estos días. Sobre la carta, profesora. Ya hemos hablado sobre la estructura de una carta. ¿Qué tipos de carta hemos visto? A ver, que fue el último tema creo que hemos trabajado. Las clases de la carta, profesora. Cartas ¿Ya? familiares, cartas amistosas, cartas comerciales. ¿En qué se enfoca una carta comercial? Está destinada para las empresas, profesora. ¿Cómo? Las cartas que se envían a las empresas sobre negocios o Las empresas. cartas comerciales están destinadas para las empresas, profesora. Para las empresas, sumamente importante, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, muy bien. ¿Y las cartas familiares? Están destinadas para los familiares, profesora. Ya, cuando yo voy a enviar, a ver, dentro de cuáles son formales y cuáles son informales. Las comerciales son formales. Las comerciales son formales. ¿Por qué? ¿Cuál es el formato de una carta comercial, por ejemplo? O estructura, mejor dicho. ¿Cuál es la estructura?
Profesora, cuando hablamos de estructura es que cómo empezamos la carta. Exacto. O sea, ¿qué formato tiene una carta comercial, una carta formal, por ejemplo? Que yo pueda leer y pueda decir, ah, ya, esta es una carta formal. Tendríamos que poner el nombre claro, el que remite el nombre de la empresa a la que queremos emitir la carta, con un saludo formal. Ujú. Claro. Tiene mayormente formato de solicitudes, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro tema hemos trabajado? Profesora, también hablamos de las clases de oraciones y sus clasificaciones, si mal no me acuerdo. Sobre las oraciones bimember y las unimember. Ya, muy bien. Hemos hablado sobre los tipos de oraciones, ¿cierto? Según sus componentes y según su significado. Según sus componentes vimos un tipo, ¿cierto? Según sus componentes, según la elaboración de una oración bimembre. ¿Qué tipo hablamos? Chicos, según sus componentes hemos hablado de la oración bimembre. Y uno de los tipos que se puede descomponer, ¿cómo se le denomina? Sujeto y predicado. Exacto, cuando yo puedo descomponer en sujeto y en predicado, al cual van a tener dos grupos, ¿cierto? Sintagma nominal y predicado, ¿ya? El sintagma nominal está compuesto por ciertos elementos. ¿Cuáles son? Chicos, ¿cuáles son los elementos del sintagma nominal?
Disculpe, profesora, ¿qué dijo? Dentro de los elementos, ¿sí?, del sintagma nominal, tenemos cierta estructura, ¿cierto? Que va a estar conformada por el sintagma nominal. ¿Cuáles son esos? El sujeto y el predicado, profesora. Profesora, cuando hablamos del sujeto, si toma nominal que usted dice, ¿será cuando hablamos de animales, personas, cosas o algo así? A ver, cuando hablamos del sintagma nominal va a tener ciertos elementos. El sintagma nominal es dentro de una oración, ¿cierto? Que va a tener elementos. A eso es lo que yo me refería. Dentro de esos elementos, ¿cuáles son? Mejor dicho, sus componentes. Por eso cuando se habla, por ejemplo, puede ser animal, persona o cosa, ¿no es cierto? Ese es uno de los elementos que va a formar parte del núcleo. Mejor dicho, que el sintagma nominal es la estructura que nosotros tenemos, una oración mejor. Para yo formar una oración, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta? El sujeto y el predicado. No, no, no. Sintagma nominal, yo solamente voy a hablar del sujeto, el predicado, y es otra estructura. Los nombres de las personas, profesora. Disculpa, no te logré escuchar. Los nombres de las personas, profesora.
A ver, dentro de la estructura de una oración, vamos a tener elementos, ¿ya? Como les decía, su compañera dijo la persona, animal, objeto, cosa. Ese elemento se le denomina como núcleo, ¿ya? Que va a estar compuesto por el sustantivo. Ahora, los otros elementos, por ejemplo, cuando yo digo, Ahora también tendría que tener en cuenta el contexto de la voz. No, a ver, cuando yo digo, por ejemplo, el niño juguetón, o puedo decir, el niño hermoso maneja muy bien su bicicleta. Ahí, por ejemplo, él es un artículo, niño, sustantivo, y les dije hermoso, ¿no? Hermoso es un adjetivo. Esos tres que forman ya prácticamente una oración van a tener ciertos nombres. Por ejemplo, él y hermoso, él es artículo, hermoso es adjetivo. Ambos cumplen la función de modificador directo, ¿ya? Y forma parte del sintagma nominal. A eso es lo que me refiero. Para yo formar una oración donde esté en base al núcleo, mejor dicho, en base al sustantivo, voy a tener cuatro elementos. Modificador directo, núcleo, modificador indirecto y aposición. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Va para nada. Sí, profesora. ¿Ya? Y aposición. Ahora, el modificador directo es aquel que va a modificar directamente a quién? Al sustantivo. Ya sin ningún nexo. Por eso, ¿quiénes lo cumplen? Lo cumplen los artículos y los adjetivos. Mientras que los modificadores indirectos va a estar compuesto mediante un nexo todavía. ¿Ya? Van a tener preposiciones. ¿Ya? Y las aposiciones son palabras sustantivadas. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, cuando yo digo Juana la loca. Cuando yo digo Juana la loca abandonó el trabajo, cuando me refiero a la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? Al decir la loca. Chicos, Al adjetivo. no. Yo digo Juana la loca. Al decir la loca, ¿de quién estoy hablando? Chicos, me sigo refiriendo a Juana, chicos. Es como si yo dijera, Julie, la profesora de comunicación, ¿a quién me sigo refiriendo? A Julisa o a Julie, ¿cierto? Sigo hablando y por eso digo que la posición son palabras sustantivadas. ¿Me dejó entender? ¿Por qué? Porque voy a seguir hablando de mi sustantivo. ¿Sí, chicos? ¿Me dejo entender con lo de la posición? Sí, profesora. Sí, profesor. ¿Ya? Ahora, lo que es predicado sí ya es toda la acción que va a realizar el sujeto. Cuando yo digo, ¿no? La niña bonita
juega con sus perros, ya forma parte del predicado, porque es la acción que está realizando ¿quién? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? La niña. ¿Ya? Y ahí solamente tenemos modificador directo porque tenemos un artículo y niña que es un sustantivo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Y luego hemos hablado sobre los adjetivos. ¿Se recuerdan? Hemos hablado de los diferentes tipos de adjetivo que yo debo de tener en cuenta, ¿sí? Para de acuerdo a la oración y qué es lo que yo quiera manifestar. ¿Recuerdan ello, chicos? Chicos, a ver, ¿quién me podría manifestar qué tipos de adjetivos hemos hablado? ¿O de qué tipos de adjetivos hemos hablado? De los adjetivos calificativos. Ya, hemos hablado de adjetivo en general, que son que muestran cualidades de quién, de mi sustantivo, de los cuales hay dos tipos de adjetivo. ¿Cuáles son? Adjetivos, uno de ellos, lo que dijo su compañera, los calificativos, y el otro, ¿cuál es? Determinativos. Determinativos. Dentro de los determinativos, mejor dicho primero, ¿no? Dentro de los calificativos vamos a encontrar a un tipo de adjetivo también. ¿Cuál es? Los gentilicios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los calificativos, aparte de mostrar una cualidad del sustantivo, ¿qué más muestran? Muestran estados. Ya, estados del sustantivo. ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo, por ejemplo, digo papel mojado, ¿qué estoy indicando? ¿Cómo se encuentra el papel? Mojado. Mojado. ¿Y eso que estoy brindando? El estado en el cual se encuentra el papel. Y gentilicios, ¿a qué hago referencia cuando digo gentilicios? ¿A qué hago referencia cuando digo gentilicios, chicos? Chicos, cuando yo digo, por ejemplo, Erlinda Guaracina, ¿qué estoy indicando? Que Erlinda vive en... Que Erlinda es de Huaraz y a esa palabra se le denomina como gentilicio, chicos. ¿Ya? Como gentilicios. Tengamos en cuenta ello. Ya cuando yo indico la procedencia de de mi sustantivo, ¿ya? Estoy indicando, estoy haciendo uso de gentilicios. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Profesora. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Entonces, chicos, me parece que no han estado atentos a las clases, ¿eh? Y yo cada clase siempre pregunto, ¿me escuchan? ¿Me entienden? Y todos me dicen, sí, sí, sí.
Y miren, a la hora de la hora me están demostrando que no me están entendiendo o es que no están atentos a la clase. Y me gustaría que sí pudiesen comprenderme al menos una clase para poder tenerlo en cuenta. Ya, chicos, entonces hemos hecho un recuento más o menos de los temas que ya hemos desarrollado en estas sesiones, ¿sí? Y que es sumamente importante. Hemos visto cómo es que se forma una oración y cuáles son sus elementos que lo conforman, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar de las analogías. ¿Qué entienden por analogías? ¿Quién me podría decir con sus propias palabras? Quisiera que me manifiesten. ¿Qué entienden? O cuando yo les digo, por ejemplo, analogías, ¿qué interpretan ustedes de esa palabra? ¿O qué querrá decir esa palabra? ¿Qué significa? ¿De analizar algo, profesora? ¿Cómo? Más fuerte, Ricky, por favor, no te logro escuchar. De analizar, profesora. ¿Cómo? De analizar. ¿Analizar? ¿Cómo? Profesora. No logro escucharte, Ricky. Si me podrías escribir mejor en el chat, sería tan amable de tu parte. Se escucha muy como si estuvieses en un lugar muy tapado. Lisette Cárdenas. Lisette. Lisette Cárdenas. Sí, buenas tardes. Sí. Lisette, ¿qué entiendes por la palabra analogías? Bueno, parece que tiene dificultades, Lisette. A ver, Erlinda. Ya, Ricky nos dice de analizar las cosas. Ya, va por ahí. Erlinda. Erlinda. Ya, Erlinda, pero lo puedes escribir aquí en el chat. Puedes escribirlo, ¿ya? Julie Romero. Podría ser en cosas parecidas, que se parece una cosa a otra. Ya, va por ahí. A ver, tienen ya casi un bosquejo de lo que es analogías. Cuando nosotros vamos a hablar de analogías, vamos a descomponer esta palabra en dos, de ana y en logos. Ana significa conforme y logos significa razón. Ana, ¿sí? Más logos forman la palabra analogía. Entonces, ¿qué significará analogía? Una razón conforme. Eso significa analogía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber, cuando yo hablo de analogías, voy a buscar una relación de semejanza, de afinidad, que existe entre dos tipos de palabras. ¿Ya? Que van a ser siempre mi formato de ejercicio, van a ser en par de palabras. Por ejemplo, el volante es autobús. ¿Por qué creen? Y timón a barco. ¿Y por qué no timón a autobús y volante al barco? ¿Tendrían alguna afinidad si fuese el orden de esa manera? No, profesora. No tendría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el volante es parte del autobús, ¿cierto? Y el timón parte del
tienen afinidad, ¿ya? Ahora, hay diferentes tipos de analogía que yo debo de tener en cuenta. La primera de ellas es analogía. Ahora, estos tipos de analogías se van a basar mucho en la contextualidad de cada par de palabras, que son las analogías simétricas y las analogías asimétricas. Cuando yo hablo de analogías simétricas, son aquellas que voy a poder interpretar con facilidad, ¿sí? Mi formato o mi tipo de analogía. ¿Sí? O mejor dicho, voy a poder definirlo rápidamente, ¿ya? Entonces, analogías de sinonimia. ¿Qué querrá decir analogías de sinonimia? ¿Que se refieren de las mismas cosas, profesora? Exacto, que vamos a encontrar par de palabras, pero que ambas son sinónimas, ¿ya? Van a ser sinónimas. Ahora, por ejemplo, sereno y calma, o calmo, ¿no? Calma. Serena, algo tranquilo, ¿cierto? Y calma significa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mis alternativas, lo que yo voy a tener que buscar, ¿qué es? Un par de palabras que también sean sinónimas, ¿ya? Lo que cae en confusión mucho que veo en los ejercicios que ustedes me envían es de que les presentan así ejercicios de analogías y lo que ustedes buscan es que siga contextualizándose en el mismo contexto de mi palabra. Por ejemplo, voy a buscar sinónimo de sereno y busco su sinónimo de calma y no es así. Lo que yo tengo que buscar es mi tipo de relación. Por eso es que les muestro estos tipos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sereno y calma. Ese es mi par base. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que interpretar? ¿Qué tipo de relación tiene? Ah, ya, son sinónimos. Entonces, dentro de mis alternativas, yo tengo que buscar un par de palabras que también sean sinónimos. Puede ser de otro contexto, ¿sí? Pero tienen que ser sinónimos. Lo que se respeta aquí es la relación, ¿ya? Ahora, analogías por complementariedad. ¿Qué quiere decir analogías por complementariedad? Es que van a complementarse cada una de las palabras, que una se va a complementar con la otra. Ya, por ejemplo, el hambre, ¿con qué se complementa? ¿Con qué se sacia? Comiendo, profesora. Comiendo. Entonces, su complemento de hambre, ¿cuál será? Comer. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de relación hay? De complementariedad. Y dentro de mis alternativas, ¿qué es lo que debería de buscar? Hombre, comer, profesora. Debería de buscar esa misma relación. Puede ser de otro contexto, no necesariamente que sea de referente a lo que es hambre y comer. Puede ser de cualquier otro contexto, ¿ya? Y luego tengo las analogías cogenéricas. Cogenéricas, ¿a qué quiere decir? Aquí se refiere a que van a pertenecer a una misma clase o categoría gramatical, ¿ya? A eso se refiere. ¿Ya? A eso se refiere. Cuando va a pertenecer a una misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí puede haber relación de sinonimia, ambos pertenecen a una misma categoría gramatical, puede haber sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser adjetivos. Por ejemplo, bello, hermoso, o bello, feo, que son adjetivos. Entonces, dentro de mi relación, ¿qué es lo que debo de buscar? Esa misma relación de cogenéricos, que ambos sean adjetivos. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Todo claro, están seguras, ¿no? Porque al final tenemos una actividad que van a desarrollarlo ustedes solitos, ¿ya? Y voy a verificar cuánto me han captado en ello, ¿ya? Muy bien. Esas son las analogías simétricas. Como ustedes se han podido percatar, son aquellas que las puedo diferenciar o interpretar con facilidad. Luego tengo las analogías asimétricas. Aquí hay una gran variedad
Tenemos de causa-efecto, de ubicación o localización. Por ejemplo, yo podría decir Chavín, Ancash es un tipo de analogía de ubicación, inclusiva, de intensidad, por ejemplo, frío, helado, oposición o antonimia, por ejemplo, bonito, feo, de función, por ejemplo, lavadora, lava, de secuencialidad, una secuencia lunes, martes, de reciprocidad o por el producto. ¿Ya? Estas son un poco dificultosas de poder diferenciarlos con facilidad con solo yo leerlas. ¿Ya? Que lo vamos a ver ahorita cada uno de ellos por separado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las partes de una analogía? Y eso es lo que viene la pregunta, porque ahí en el examen tienen un ejercicio donde me tienen que completar esta secuencia. Les pide indicar las partes de la analogía. Entonces, tienen ahí un espacio. Entonces, ¿cuáles son las partes de la analogía? Tenemos 3. Par base, alternativas y par análogo. El par base normalmente va a aparecernos en mayúscula o resaltado de negrita, que está en la parte superior antes de las alternativas. Mi par base, su función principal es indicarme el tipo de relación en la cual se encuentran y qué es lo que yo debo de buscar dentro de mis alternativas. ¿Ya? Ahora, mis alternativas son las que aparecen en secuencialidad, ¿no? A, B, C, D, E. Y dentro de esas alternativas voy a tener mi par análogo, o mejor dicho, mi respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender sobre la estructura? Sí, profesora. Sí, entonces, ¿cuántos son la estructura de la analogía? ¿Cuántos son los elementos de la estructura de la analogía? Son 3, profesora. Son 3. Par base, que es la parte principal, alternativas, y mi par análogo. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cuál es el par análogo de la siguiente analogía? ¿Ustedes qué me darán? ¿Qué me brindarán? Chicos, Las 3 alternativas, profesora. no. Mi par análogo es la respuesta. ¿Ya ves que no me están entendiendo, chicos? Les decía, tengo 3 elementos. Par base, alternativas y par análogo. Cuando yo hablo de mi par base, es la parte principal, es mejor dicho que el título de mi ejercicio. Las palabritas, mi par, o sea, las 2 palabras que aparecen a veces en mayúscula resaltado de negrita, es mi par base, donde me va a indicar el tipo de relación que yo debo de buscar. Mis alternativas son esa secuencia de alternativas que yo tengo, A, B, C, D, E, ¿ya? Y dentro de mis alternativas va a estar incluido mi par análogo. ¿Cuál es mi par análogo? La respuesta, profesora. La respuesta, ¿ya? Yo, la respuesta que obtengo de mis alternativas en base a la relación que me han dado en mi par base, ese es mi par análogo, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, de sinónimos, foráneo, extranjero, respeto, consideración, antónimos, por ejemplo, aspereza, suavidad, simpatía, antipatía. Agente, características. ¿Qué quiere decir agente? Agente es el sustantivo, ¿ya? Y su característica. ¿Qué característica tiene el agente? Leche, por ejemplo. ¿Cuál es la característica? Blanca. Agua, incolora. Género, especie. El género, por ejemplo, ave. Especie, un canario, por ejemplo. Pez, pejerrey. Continente, contenido. Continente es el objeto. ¿Y qué es lo que contiene ese objeto? El cofre, ¿qué obtiene? Tesoro. La alcancía, ¿qué contiene? Monedas. U objeto o lugar. Por ejemplo, lavadora, ¿dónde se ubica? En la lavandería.
¿Y el teléfono dónde se ubica? En la oficina, normalmente. ¿Ya? Y acá tenemos algunos ejercicios. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos. Y estos son los formatos de ejercicios. ¿Ya? A ver, ¿ninguna duda hasta aquí? Chicos. Profesora, una consulta. La última explicación que estás haciendo no la escuché bien porque está lloviendo donde estoy, profesora. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ya, claro. Les decía, acá tenemos las clases de analogías y con sus respectivos ejemplos. Acá hay, por ejemplo, de continente, contenido. Continente les decía que hace referencia al objeto y qué es lo que contiene ese objeto es el contenido. Por eso decía cofre, tesoro. Alcancía que contiene monedas. Y, por ejemplo, objeto, lugar. El objeto, la lavadora. ¿Dónde se ubica la lavadora? En la lavandería. El teléfono, ¿dónde se ubica? En una oficina. ¿Ya? Entonces, eso es lo que acabamos de ver también. Son algunos ejemplos. Y lo que les estoy presentando aquí es el formato. Aquí, por ejemplo, oro metal es mi par base. Tengo que identificar mi tipo de relación y tengo mis alternativas, de las cuales yo debo de identificar mi par análogo. ¿Ya? Ahora sí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ninguna, profesora. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, en base a lo que yo les acabo de explicar, ¿sí? Y orientar, me van a desarrollar estos 8 ejercicios. Ahorita lo toman captura y desarrollenlo nada más en el celular para que no se demoren demasiado. Sí, les voy a dar 3 minutos para que lo puedan desarrollar y luego yo llamo aleatoriamente a cada uno de ustedes para que me puedan manifestar su par análogo de cada uno de ellos. Y de esa forma voy a registrar la asistencia del día de hoy de cada uno de ustedes. Voy a hacer 2 llamados para la participación de ustedes. Si no responden, consideraré que no están dentro de la clase porque no he recibido ninguna justificación. ¿Ya? A ver, a trabajar.
Muy bien, chicos. Terminaron, ¿verdad? A ver, Pérez Alberto. Sí, profesora. Bien. A ver, el primer ejercicio. Indícame, ¿cuál es tu par análogo? Pérez. Sí, profesora, profesora, como Profesor disculpame, Rico. disculpe, profesora, porque yo estoy haciendo un curso. La verdad, profesora, desconozco a mi profesora. Ya, no te preocupes. Julie Romero. Coco palmera. A ver, oro, metal. ¿Qué tipo de relación hay? Ahí la relación que existe es de característica, chicos. El coco, su característica es que es una palmera, porque el oro sí es un metal. Julie. Julie. Recuerden que lo que yo debo de identificar es mi relación, chicos. Julie, ¿estás ahí? Pero profesora, ¿con qué por ejemplo, el coco, con qué se puede relacionar? No, no, es que yo lo que tengo que buscar, si yo, por ejemplo, digo que coco palmera, palmera no es una característica del coco, entonces, por ende, ¿qué quiere decir eso? Que la alternativa A no es mi respuesta. Voy y sigo buscando otra respuesta porque tengo 5 alternativas. De esas 5 alternativas, una de ellas va a ser mi respuesta correcta, mejor dicho, mi par análogo. Uva viñedo, La uva es un viñedo de la o uva viñedo se le llama al conjunto de plantas. al conjunto de plantas. Ya, no tiene nada que ver, también la descarto. Es la C. La C, tomate es un vegetal. Tal. Claro, chicos, ese es el proceso. Ya, mi respuesta es la C. Siguiente. A ver, Ricky Ronaldo, el que más participó de esta clase. Trompa elefante. Escama pez, profesora. A ver, cuando yo voy a La A, tener profesora. ejercicios, ya, pero la trompa, ¿dónde se ubica? Tengo que ver todas las características de mi par análogo. ¿La trompa qué es? Parte de un elefante. ¿Que va Elefante. dónde? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Y el elefante, profesora? ¿La trompa? En el rostro, ¿cierto? Sí. Escama pez, ¿tendrá algo que ver con ello? Garra gato, pezuña caballo, pescuezo jirafa o pico pájaro. Pico pájaro, profesora. La Pico, B. exacto. Ya, yo tengo que sacarle todas las características, chicos. Por favor. Lima, Perú. Tengan en cuenta que estamos hablando de Sudamérica, ¿eh?
¿Cuál sería? La A, profesora. La A. Quito, Ecuador. Calor, fuego. ¿Aquí qué tenemos? Intensidad, chicos. ¿Cuál sería? Frío, hielo. Hielo. Ya, aquí tenemos de intensidad. Chef, profesor, aquí tenemos otro tipo de relación. ¿Ya? Que va a ser aquí sí con mis alternativas, cada uno. El chef, ¿dónde se relaciona? En En la cocina. cocina. ¿Y el profesor dónde trabaja? En el Colegio. colegio. También es un tipo de analogía. Margarita, Gardenia, ¿qué son? ¿Qué son, chicos? Rosa tulipán. Rosa, tulipán. Acá podría haber varias respuestas, ¿cierto? Solamente que Margarita, Gardenia son flores, rosa del tulipán también, ¿cierto? Si nos basamos en la relación. Pero también podría ser halcón águila, que pertenecen a una misma categoría. ¿Ya? Ay, dejé de compartir. ¿Ya? Y por último, tenemos otro formato también de ejercicio que ya es para completar mi par análogo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá me aparece 3 palabras, Maluma, Hawái, Yatra. Entonces, aquí hay de secuencialidad. Maluma canta Hawái, Yatra, ¿qué cantará? A ver, los que están más o menos con esas músicas, o no hay nadie. Despacito canta Luis Fonsi. Amén es un grupo, Baliche es no, acelerado tampoco. ¿Cuál canta? Sutra. ¿Ya? A veces también me salen con estos tipos de ejercicios. ¿Ya? Y naranja, vitamina K, es lo mismo que debemos de hacer con lo que hemos hecho con la pregunta número 5. La naranja, ¿qué contiene? Vitamina C. La vitamina K, ¿quién lo contiene? El kiwi. ¿Ya? Y ese sería el formato de resolución de ejercicios, de las analogías. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Bueno, me parece que todo claro. Muy bien, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una siguiente